Me llamo Johan y este es mi santo grial. Todos somos hunters. Hola, están viendo Mad Hunter Channel y hoy van a ver la colección de G.I. Joe o Comandos Heroicos como se conoció en México. Por varias generaciones hemos estado influenciados por la guerra y recrear esas batallas ha sido el sueño de cualquier niño. Esto sucedió desde los soldaditos de plomo o arcilla hasta figuras totalmente articuladas. Debemos de recordar que esta no es la primera vez que G.I. Joe se vuelve famoso en el mundo del juguete. Casi 20 años atrás salió el primer G.I. Joe, pero en este video les voy a hablar de las figuras de 3/4 que salieron en los 80s y 90s. A principios de los 80s, Kenner lideraba el mercado con su línea de juguetes de Star Wars, que no había algo más fantástico que eso. Entonces Hasbro se tenía que poner las pilas y hacer algo igual de sorprendente. Así que echa un volado y decide refrescar su franquicia de G.I. Joe, copiando la misma escala de figuras de 3/4, casi 10 centímetros, pero con articulaciones. Lo divertido de esta colección es la cantidad de personajes y vehículos que sacaron. Fue tal el éxito que en verdad su variedad es infinita. Una de las estrategias para volver famosa una línea de juguetes o darle una historia a los personajes, pues es crear cómics o una caricatura. Hasbro hizo ambas para G.I. Joe. La historia de los cómics es un poco más ruda y violenta, a diferencia de la caricatura. A mí lo que me gustaba de la caricatura era que siempre te dejaba alguna experiencia o un buen consejo de sobrevivencia. Algo que nunca vamos a olvidar es que a Hasbro y a la línea de G.I. Joe le debemos el término figura de acción. Los hunters que siguen el canal de hace tiempo saben que no colecciono G.I. Joe. Esta colección la he hecho inconscientemente, obviamente con mucho cariño, pero han sido piezas que me he encontrado en lotes o que he comprado junto con otras colecciones. Ahora que estuve buscando buen material para traerles un video, empecé a rascar y me di cuenta que ya tenía una coleccioncita seria, así que quiero compartirla con ustedes. Vamos a ir disfrutando de este pequeño escenario que les monté y mientras vamos a ir contando anécdotas y más información sobre la línea de juguetes. Un dato curioso es que para las primeras figuras necesitaban ahorrar costos y la manera de hacerlo era quitando algunas de las decoraciones del cuerpo o el rostro de las figuras. A alguien se le prendió el foco y decidió mejor quitarle toda la decoración a una. ¿Cuál fue esta figura? Pues fue Snake Eyes, el ninja negro, el gran favorito de todos los coleccionistas y de fanáticos de G.I. Joe. Pienso yo que esto fue gracias al hype por las artes marciales que hubo en los 80s y 90s. Por todos lados había influencias de karate, de kung fu, de artes marciales en las Tortugas Ninja, en Karate Kid, las películas de Van Damme. Y los ninjas eran lo máximo. El auge de estas figuras duró muchísimo, casi 12 años, desde 1982 hasta 1994. Supieron cómo cautivar a los niños y creo que su mejor arma fueron los vehículos. Podías encontrar motocicletas, submarinos, helicópteros, tanques de guerra, vehículos anfibios, naves espaciales y hasta un portaaviones que es el santo grial de la colección. En México fuimos muy afortunados ya que casi por 3 décadas tuvimos la licencia para fabricar G.I. Joe. ¿Y quién lo fabricó? Auriken, la alianza entre Auriga y Kenner. El origen de Auriga viene desde Aurimat. Quiero hablarles de estas figuras que están viendo ahorita. Son aliens y por eso me gustan mucho, pero tienen un plus y bastante importante. Son exclusivas mexicanas. Estas no se hicieron aquí en nuestro país, se hicieron en China y fueron distribuidas solo para México. Solo aquí tuvimos la suerte de poder tener a Carcass negro en vez de naranja o Preda con rojo en vez de azul. Lobotomax tiene algunas diferencias, pero bueno, ellos forman parte de la Brigada Espacial. Son joyitas exclusivas de México. Regresando un poco a las piezas más raras de esta colección, pues tenemos los Comandos Heroicos en caja, hechos por Auriken. No sé qué opinen ustedes del nombre Comandos Heroicos, pero a mí me encanta. Estos sí fueron totalmente hechos en México y aquí podemos ver mi santo grial, que es Sombra Blanca. Encontrar estas figuras en buen estado es súper difícil, ya que creo que a todos
todos los niños nos llamaban la atención. Yo esta colección la comencé con el pie derecho, ya que mi primera figura fue Sombra Blanca de Auriken empacado, en estas condiciones que lo ven aquí. Siempre me ha parecido una colección fenomenal, pero es tan grande que asusta. Asusta adentrarte a coleccionarla. ¿Por qué? Porque sabes que jamás vas a acabar. ¿Recuerdan ese video en el que me metí en un cuarto de cachivaches en la casa de un amigo de mi papá? Creo que todavía tengo polvo de esa ocasión, es un video mítico y ahí agarré la gran mayoría de estas cajas. Venían envueltas en cinta canela y bueno, me di a la tarea de poco a poco tratar de quitárselas. No están en el mejor estado, pero les comento, son joyitas mexicanas. Ya que estamos hablando sobre variantes extranjeras, otros países también tuvieron la suerte de producir los Joes, así como Argentina, Japón o Brasil. Y cada uno de ellos tiene unas variantes espectaculares y sus santos griales, pero eso lo voy a dejar para un top 5. Por eso sí les voy a mostrar las variantes brasileñas que tengo aquí. Para quien sigue el canal ya de hace tiempo, saben que estas figuras las obtuve gracias a unos colegas bolivianos cuando hice mi viaje a La Paz. Un saludo especial a todos mis hunters de Bolivia. Estas figuras ya son de los 90s, las que más se buscan, o los santos griales pertenecen a la década de los 80s. A mi parecer, Brasil y Argentina tienen las más locas variantes de Joes. Ya que estamos hablando de Estrella, he observado que algunas de las figuras mexicanas compartieron molde, ya que me he topado con figuras mexicanas que tienen escrito Estrella en la espalda. Las primeras figuras se caracterizan por tener menos articulaciones, son muy endebles de los pulgares y también lo que se rompe muy seguido en estas figuras es la liga del calzón. Esta liga se puede reparar, pero obviamente altera un poquito el precio de la figura. Siempre una figura que tenga todo original va a demandar top dólar. Otra cosa que hace difícil coleccionar estas figuras es la cantidad y el tamaño de los accesorios. Los empaques son muy variados y como pueden ver el arte es sublime, pero para mí las cajas mexicanas tienen un no sé qué sé yo especial. G.I. Joe es una de las líneas más coleccionables del mundo y su tamaño hace que puedas poner varias en display. Sí, los vehículos ya son más aparatosos, pero son obras maestras. Muchas generaciones han jugado con esta línea de juguetes y eso garantiza que se seguirán atesorando y valdrá la pena coleccionarlas. Lo que sí van a encontrar son muchos repaints. ¿Qué quiere decir esto? Que se usó el mismo molde para fabricar nuevas y nuevas figuras, solo cambiando colores o accesorios. Debemos recordar que las pequeñas variantes son de gran importancia en el mundo de los Joes. Es difícil pensar que las 2 veces que Hasbro la ha pegado con tubo ha sido gracias a la guerra, por toda la influencia bélica, y obviamente que los niños se volvieron locos con las figuras, pero en lo personal yo recuerdo haber jugado con esto y no me imaginaba matando vietnamitas o matando japoneses. Era solo una batalla entre el bien y el mal. Como niños no entendíamos el trasfondo de lo que era una guerra, pero bueno, esto les funcionó. A través de los avances de estas figuras podemos ver la evolución de las necesidades de los niños. La necesidad de seguir inventando personajes los llevó a crear figuras increíbles. Es una escala muy comercial, ya que como niño pues te caben 2 o 3 en la bolsa. Como les digo, no me he enfocado mucho a completar esta colección, pero estoy bastante contento de ver lo que he logrado. Es una colección tan grande que creo que a quien le interese juntarla deben de enfocarse sola y únicamente en esta. Las películas nuevas no son de mi total agrado, pero bueno, siempre y cuando sigan manteniendo viva la franquicia se les aplaude. Otra serie de los Joes que fue un hitazo fue toda la línea de Street Fighter. Era maravilloso poder tener a tus héroes del videojuego en la misma escala que tus soldados de guerra. Algo padre de G.I. Joe fue que en cada uno de los empaques te explicaban el perfil psicológico y las habilidades de cada personaje. No solo tenías que leer los cómics o ver la caricatura, con el simple empaque te enterabas de todo lo que podía ser tu figura, obviamente en la imaginación. Recuerdo que algunas de las figuras que más me impactaban o me llamaban la atención de niño eran los gemelos Cobra, Samox y Tomax. En México no tuvimos ni la mitad de las figuras y vehículos que salieron en Estados Unidos, pero creo que llegó un buen surtido. Les apuesto que casi todos los que están viendo este video tuvieron al menos una figura de G.I. Joe. El helicóptero Tomahawk es uno de mis vehículos favoritos, es imponente, bastante dinámico y le caben un buen de Joes dentro. Podemos ver que a varios de mis vehículos o figuras todavía les hacen falta accesorios, pero es parte de la diversión en la cacería. Siempre estar a la búsqueda y tener la satisfacción de después de arduas cacerías poder completar una figura o un vehículo. Si ven alguna figura aquí que les guste o les recuerde algo de
de su infancia, déjenmelo en los comentarios. Me gustaría también saber cuál era su favorito cuando eran niños. El diseño de este vehículo Scorpio se me hace fenomenal. Me imagino que no era nada barato, yo nunca lo tuve. Ahora me puedo dar el lujo de tenerlo, pero en esa época creo que no muchos podíamos. Vemos esas cúpulas, los jet skis que van por separado, todo el diseño y el trabajo. Ahora que somos coleccionistas podemos entender un poco más de la historia y el procedimiento para llegar a este producto final. Vamos por los 100,000 suscriptores, mis hunters, ya estamos cerca. Ayúdenme suscribiéndose al canal, dándole like a este video y piquen la campanita. ¿Para qué? Para recibir las notificaciones de los en vivos, de los nuevos videos que subo o cualquier sorpresilla que les traiga. Compartan este video con más hunters. Suerte en la cacería. Están viendo Math Hunter Channel.